Bienvenidos a un nuevo video. Hace un par de días les comentaba que decidí comprar una MSX Turbo R en Japón y en este video quería simplemente mostrar cómo podemos cargar juegos en la máquina. Para ello utilizaremos este dispositivo, el Mega Flash ROM SSC más SD. Este es un cartucho que nos provee de una interfaz para leer contenido desde una tarjeta SD, junto con emular chips de sonido como el SSC utilizado en juegos de Konami, además de proveernos de RAM adicional. Esto es similar a productos como por ejemplo los Everdrive, que nos permiten cargar ROMs desde un SD y leerlos en las consolas originales. Pero configurarlo puede tener un par de detalles un tanto distintos a lo que podría ser un Everdrive, así que vamos a revisarlos en este video. Lo primero que debemos hacer es formatear la tarjeta SD a FAT12 o FAT16, dependiendo de si nuestro sistema cuenta o no con más de 128K de RAM. Dado que la Turbo R cuenta con más de 128K de RAM, la formatearemos a FAT16 y esto lo haremos desde la máquina misma. Como estamos utilizando FAT16, el tamaño máximo de la partición será de 4 GB, por lo tanto no necesitamos una tarjeta SD demasiado grande. En mi caso yo compré una de 8 GB simplemente porque era lo que tenía mejor relación calidad-precio en el momento, pero esto simplemente significa que utilizaré únicamente 4 GB de la capacidad máxima de la tarjeta. Siguiendo las instrucciones del manual debemos insertar el Mega Flash ROM en el slot principal de la consola y encender la máquina. Aquí, como podemos ver, nos detectó el ROM disk, que es una partición que está en el cartucho mismo, y la tarjeta SD. Lo primero que veremos al encender la MSX es el gestor de archivos multimente. Desde aquí debemos ejecutar la herramienta que nos permitirá formatear la tarjeta SD a FAT16. Para eso pulsamos la tecla X, esto nos permitirá ejecutar un comando de DOS. En este caso simplemente debemos ejecutar BASIC. Y desde BASIC debemos ejecutar la herramienta fdisk, para lo cual tipeamos call fdisk. Como pueden ver aquí ya nos detectó la Mega Flash ROM SSC más SD. Y aquí nos detecta dos dispositivos básicamente. El primero corresponde a una partición que incluye las utilidades, entre esas el multimente, archivos de Nextor, programas, que viene integrada en el Mega Flash ROM mismo. Y la segunda, o el segundo dispositivo, corresponde a la tarjeta SD, ¿vale? Entonces aquí debemos seleccionar la opción 2. Aquí nos dice el tamaño total de la tarjeta SD, seleccionamos 1. Y aquí nos dice que no encontró ninguna partición y nos permite agregar una nueva partición. En este caso pulsamos la opción A, que va a crear una partición de 4 GB. Aquí debemos pulsar la W para escribir las particiones al disco. Y aquí simplemente pulsamos Y para confirmar los cambios. Ahí está creando la partición. Ahí completó, pulsamos Enter para volver. Y aquí ya podemos simplemente reiniciar la máquina. Una vez que reiniciamos, volvemos a entrar a multimente y si pulsamos la tecla 2 vamos a poder acceder a la partición de la tarjeta SD. Ahora sacamos la tarjeta SD y vamos a poner algunos juegos en el computador. Y ya para terminar, lo último que nos queda es simplemente copiar las ROMs en la tarjeta SD que acabamos de formatear en la MSX. Ahora desconectamos la tarjeta y la volvemos a insertar en la Mega Flash ROM. Ahora encendemos nuevamente la MSX y al cambiarnos al disco B, es decir, al disco que representa la tarjeta SD, debiésemos ver los archivos que acabamos de transferir. Para cargar un juego simplemente debemos seleccionarlo y pulsar Enter. Eso sí, un detalle importante es que una vez que seleccionemos un juego, la próxima vez que booteemos la Mega Flash ROM, booteará automáticamente en ese juego. Y el cómo poder volver a multimente va a depender del tipo de imagen que hayamos seleccionado. Vamos a comenzar seleccionando una imagen de ROM y el comportamiento de las ROMs es que básicamente la ROM se flashea a una ROM interna que lleva el Mega Flash ROM Card. En este caso seleccionamos Metal Gear. Y al reiniciar la máquina debiese bootear en el juego.
Como pueden ver, aquí ya inició Metal Gear normalmente. Ahora, cada vez que reiniciemos la máquina va a partir en Metal Gear. Por lo tanto, si queremos volver a Multimente, debemos mantener alguna tecla pulsada para saltarnos la ejecución del ROM. Si la imagen que seleccionamos fue la de una ROM, la forma de volver a Multimente es mantener pulsada la tecla Escape, o bien podemos mantener pulsado el cursor superior. En este caso vamos a intentarlo pulsando o manteniendo pulsado el cursor superior. Al mantener pulsada la tecla superior o el cursor superior, se nos abrirá este menú. Este menú nos permite borrar el contenido flasheado en la ROM del juego, ¿vale? En este caso, si pulsamos F1, eso nos va a permitir borrar el contenido de la ROM que contiene el juego. Y una vez hecho esto, pulsamos Escape. Y esto debiese iniciar Multimente normalmente. Ahora vamos a hacer el ejercicio de cargar una imagen de disquete, ¿vale? Entonces nos movemos a la unidad de la SD. Y aquí vamos a seleccionar el disco B de la Aleste 2. Como pueden ver por la extensión, esta es una imagen de un disquete. Y el comportamiento de los disquetes es un poco distinto, y esto fue algo que me tomó por sorpresa al principio. En el caso de los disquetes, es el sistema operativo Nextor el encargado de ejecutarlos en una especie de emulación de una disquetera, ¿vale? De un lector de floppies. Esto me tomó por sorpresa porque mi suposición inicial era que los floppies también se flasheaban a la ROM. Y cuando intenté borrar el contenido de la ROM como hicimos anteriormente con el Metal Gear, el juego seguía booteando desde la imagen de disquete. Leyendo un poco el manual me di cuenta que en la última versión del Mega Flash ROM Card cambió el método de carga de disquete. De hecho, cuando cargamos el disquete nos crea este archivo nextdisk.dat. Si queremos saltarnos la carga del disquete la próxima vez que iniciemos el sistema, debemos borrar este archivo. Pero en este caso vamos a reiniciarlo para mostrar cómo carga la imagen de disquete. Como pueden ver, el juego inicia normalmente desde el disquete. Si queremos saltarnos la carga de la imagen del disquete, debemos mantener pulsada la tecla 0. Y si queremos evitar que el disquete se cargue la próxima vez que iniciemos el sistema, debemos borrar este archivo nextdisk.dat. ¿Vale? Aquí encima del archivo pulsamos la tecla D, le damos a Enter. Y la próxima vez que reiniciemos la máquina, iniciará nuevamente en Multimente. Y hasta acá el contenido del video, espero que les haya gustado. Por último los dejo con algunas imágenes del Aleste 2 y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!